Nadie olvida la primera vez que escucha tocar a Leónidas Rentería. No por su virtuosismo técnico, que lo tenía, ni por la pasión ardiente que destilaba en cada nota, que también era evidente, sino porque, cuando su arco rozaba las cuerdas del violín, algo en el alma del oyente se quebraba, para finalmente sanar. Leónidas no lo sabía de niño, pero había nacido con una tarea espiritual escrita en fuego, música y destino. Su alma era un puente entre dos frecuencias. El ardor del sol en Leo junto a Júpiter y Venus en la casa 6 lo convertía en un incansable servidor de la luz, un artista que canalizaba energía vital a través de sus actos cotidianos. Su misión no era el escenario ni la fama, era la sanación mediante la belleza consciente y repetida. Mientras tanto, su ascendente Piscis lo envolvía en una bruma de dulzura, compasión casi etérea, como si sus ojos nunca hubieran olvidado el lenguaje de los sueños. Nació una tarde cálida donde el crepúsculo se pintaba con destellos dorados, y los pájaros callaron por un segundo exacto, como si la tierra supiera que un alma solar llegaba al plano físico. Leónidas fue un niño sensible, introvertido, pero con una llama interior difícil de apagar. Su madre decía que a los 3 años ya lloraba con la música, no porque no le gustara, sino porque la entendía demasiado. Un día, frente a una vieja radio que emitía un concierto de violín barroco, Leónidas se acercó, cerró los ojos y dijo: «Esto viene de antes». Tenía 4 años. Nadie supo explicarle lo que sentía, pero desde entonces vivió como si cada nota que tocara abriera un portal olvidado. Su carta natal lo anunciaba con claridad. Mercurio en Leo en la casa 5 le daba la voz del trovador solar, del orador cálido que, en vez de gritar, resuena con nobleza. Luna y Quirón en Tauro en la casa 2 hablaban de un karma ancestral relacionado con la seguridad emocional, con una herida silenciosa por no haberse sentido sostenido en otras vidas, y también de un don, la capacidad de sanar cuerpos y memorias con la vibración del sonido. La música para Leónidas no era entretenimiento, era medicina, era fuego en el corazón, era una manera de pedir perdón a los ancestros y de acariciar a los vivos, pero había un conflicto interno que lo acompañó durante años. Su Marte en Cáncer en casa 4 lo hacía intensamente protector, apegado a sus raíces, pero también lo hacía huir del enfrentamiento directo. Guardaba ira en silencio, una rabia sagrada, no destructiva, pero que a veces se manifestaba como insomnio o lágrimas en la ducha. Y su Lilith en Virgo, en casa 6, lo enfrentaba con la exigencia inhumana de la perfección. Durante su adolescencia, esto se volvió insoportable. Cometía errores mínimos en sus partituras y se castigaba con horas de silencio. Una nota falsa lo dejaba sin comer. Todo porque sentía que tenía que ser impecable para ser digno del don que cargaba. Fue en esos años cuando empezó a estudiar astrología. Una antigua violinista, ya retirada, le dio su carta natal impresa y le dijo: «Tú no viniste solo a tocar música, Leónidas. Viniste a recordar el ritmo del cielo y traducirlo para quienes han olvidado el compás del alma». Fue ahí donde todo cambió. Cada planeta le habló como una nota en un concierto eterno. Comenzó a practicar astrología en secreto, leyendo las cartas de sus profesores, de sus amigos músicos, descubriendo los tránsitos que explicaban sus propios abismos emocionales. Y poco a poco, su vida se convirtió en una danza de 2 lenguajes. El violín como vía para emocionar, y los astros como vía para explicar el misterio detrás de cada emoción. Su sol en Leo ardía con fuerza, pero era en la práctica silenciosa, repetida y comprometida de su casa 6 donde más brillaba. Sabía que su música podía tocar corazones, pero también entendía que a veces una lectura astrológica bien hecha sanaba más que una sinfonía. A los 27 años, durante su retorno nodal, empezó a tener sueños lúcidos con templos antiguos, donde figuras alabas tocaban instrumentos imposibles, y donde los signos zodiacales giraban en espiral al ritmo de su respiración. Despertaba llorando, y con una certeza:
Ya no puedo separar lo que sé de lo que soy. Ya no soy solo violinista, soy canal, soy alquimista, soy la melodía que traduce el cielo. Fue entonces cuando decidió fusionarlo todo, ofrecer conciertos meditativos, acompañados de lecturas astrológicas personalizadas, donde cada signo tenía su frecuencia, cada tránsito su armonía, cada alma su vibración única. Pero antes de compartirlo con el mundo, Leónidas necesitaba reconciliarse con su sombra, porque su Saturno en Virgo en casa 7 y su Plutón en Libra lo esperaban con un espejo difícil y necesario. Fue en un equinoccio de otoño cuando ella apareció. Se llamaba Helena, violinista también, pero con una presencia distinta. No quemaba como el fuego de Leónidas, sino que cortaba como un susurro afilado. Tenía los ojos del mismo color que las partituras antiguas y una voz que parecía conocer secretos que nadie había osado traducir. La conoció en un retiro musical para sanadores. Ambos fueron invitados para compartir sesiones meditativas con sonido y energía. Pero desde el primer ensayo conjunto, el violín de Leónidas desafinó como nunca antes. Él, obsesivo con la precisión, Saturno Virgo en casa 7, se sintió desnudo, frustrado, expuesto, y ella lo miró, sin burlarse, pero con una intensidad que removió cada rincón de su Plutón en Libra, la necesidad de transformarse a través de los vínculos, aunque eso implicara destruir primero la fachada de perfección. No toques para demostrar, toca para quebrarte, y deja que el resto escuche eso. Aquella noche, Leónidas no durmió. Soñó con espejos rotos, con notas que se volvían ceniza, y con una versión de sí mismo llorando frente a un pentagrama vacío. Era su Quirón en Tauro el que hablaba. La herida de valor, la cicatriz que decía que no era suficiente si no era perfecto, si no era útil, si no era impecable. Y entonces, el tránsito de Plutón en Capricornio activó por cuadratura su luna en Tauro. Se sintió emocionalmente aplastado por el juicio interno, pero también fue ahí donde comprendió que había estado amando desde la forma, no desde la esencia. Helena no era una relación, era una maestra del alma, un catalizador. El amor no vibra en 440 Hz, Leónidas. Vibra en silencio, le dijo una mañana mientras afinaban cuerdas. Y ese día, frente a 40 personas en meditación profunda, ambos tocaron una sola nota, una frecuencia sostenida que duró 7 minutos. No hubo melodía, no hubo aplauso, hubo lágrimas colectivas. Personas que jamás se habían sentido conmovidas por la música lloraban como niños. Otros veían colores. Uno de ellos sintió como el alma de su perro fallecido le lamía la mano. Cuando terminó, Leónidas cayó de rodillas, porque por primera vez no tocó desde el ego, tocó desde la grieta, y fue liberador. Días después, Helena se fue, no sin dejarle una carta, escrita a mano, donde decía: «Me enseñaste que el fuego puede sanar si sabe escuchar. No apagues tu llama para complacer, pero tampoco la uses para quemarte. Ahora, ve y enseña. El mundo no necesita otro genio. Necesita a quien se atreva a temblar mientras canta la verdad». Leónidas volvió a casa distinto. Ya no sentía la urgencia de perfección. Su Lilith en Virgo, la sombra de la crítica, había sido iluminada por el amor sin condiciones. Y entonces, entendió. Su música no era suya. Era un río que pasaba por él. Comenzó a ofrecer lo que llamó cartas sonoras. Lecturas de carta astral acompañadas de frecuencias personales tocadas en vivo. Descubrió que cada signo
Cada planeta tenía una nota, una vibración emocional, un ritmo arquetípico. Y que al combinar el lenguaje astrológico con su violín, algo profundo se abría en los consultantes. Uno recordó el abuso de su infancia y pudo llorar por primera vez. Otro sintió alivio al soltar la culpa de no haber despedido a su madre. Una mujer, tras escuchar su sol en Aries vibrar en re sostenido menor, se levantó y dijo: «Ahora entiendo por qué siempre corro antes de amar». Leónidas por fin entendía. Su propósito era: soy puente entre el cielo y el corazón. Toco el mapa que el alma olvidó. No soy el protagonista, soy el eco. Pero aún quedaba una pieza. El tránsito de Neptuno por su ascendente en Piscis le traía una nueva revelación. El tiempo de servir al colectivo. Y ese llamado llegaría desde lo inesperado. Una mujer ciega que le pediría que la ayudara a ver su carta natal. El correo electrónico llegó en un amanecer brumoso, de esos en que la niebla parece susurrar secretos en voz baja. La firmaba una tal Lucía Ramos, y aunque sus palabras eran claras y concisas, el mensaje contenía una vibración peculiar, como si cada letra estuviera tallada a mano con intención antigua. Maestro Rentería, soy ciega de nacimiento. He escuchado sus cartas sonoras y sentido la luz que emana de su trabajo. Me preguntaba si usted podría leer mi carta natal y traducírmela, no en palabras, sino en música. Leónidas quedó inmóvil. Sintió algo antiguo removerse dentro, como si su Quirón en Tauro, en casa Do, la herida con el valor propio, se aliviara con solo saber que alguien lo consideraba canal de luz y no solo artista. Acordaron una sesión en su estudio al mes siguiente. Lucía llegó acompañada de su perro guía, con una presencia imponente. No miraba, pero veía, y lo sentía todo. Al saludarlo, colocó su mano sobre su pecho y dijo: «Tienes un fuego hermoso, pero hay tristeza en el fondo. La nota con la que respiras no es aún la que tocas». Aquella frase lo dejó sin aliento. Se sentaron. Leónidas prendió velas blancas y azules, y con el mapa natal de Lucía sobre la mesa, comenzó su ritual. No con palabras, sino afinando su violín al tono de cada uno de sus planetas. Su sol en Sagitario, elevado en la casa 9, resonaba como un do mayor puro, brillante, con el eco de las montañas y el aliento de los centauros. Su luna en Cáncer, en la casa 4, le temblaba en sol sostenido menor, tierna y nostálgica, como si recordara una cuna olvidada en otra vida. Su Venus en Libra, elegante en la casa 7, era un Fa mayor sedoso, y su Marte en Piscis, ese Marte, fue una nota que lloró por sí sola, en el aire, la nota del sacrificio voluntario. Lucía se mantuvo en silencio durante casi toda la sesión, excepto por pequeñas exhalaciones que marcaban momentos de reconocimiento. Y luego, cuando todo terminó, le pidió algo que ningún consultante jamás había pedido: «Tócame». Leónidas no entendió al principio. ¿Tocar qué? Tócame como si yo fuera la carta, como si cada parte de mi cuerpo llevara un planeta. El corazón del astrólogo se aceleró. No era una insinuación carnal, era un acto ritual íntimo y sacro. Puso su arco sobre la cuerda más grave, colocó su mano libre a unos centímetros del cuerpo de Lucía y comenzó. Comenzó en sus pies, Saturno en Capricornio, y subió a sus caderas, Plutón en Escorpión. Pasó por su vientre, Marte y Venus, hasta llegar a su garganta, Mercurio, y finalmente su coronilla,
donde tocó la vibración de su nodo norte en Leo, la misión de encarnar la luz y compartirla, aún sin ver. Al terminar, ella tenía lágrimas en los ojos cerrados. «Gracias. Ahora sé cómo sueno cuando amo», susurró. Ese día, Leónidas comprendió que su música ya no era para oídos, era para almas que deseaban recordar cómo vibran sus planetas. La experiencia con Lucía se volvió leyenda y lo llevó a un nuevo proyecto, Oráculos Sonoros, sesiones diseñadas para personas no videntes, personas con autismo, con Alzheimer o con trauma emocional severo. Cada una recibía no solo una lectura, sino una sinfonía personal basada en su carta natal. Fue entonces cuando los astros volvieron a hablar. Un tránsito de Neptuno en conjunción a su ascendente en Piscis lo volvió más receptivo, más medium, más canal. Las notas ya no las componía él, las soñaba, y comenzó a tener visiones. Planetas girando como péndulos, notas flotando en fractales, animales que hablaban con frecuencias, y una voz que decía: «Hay un concierto que aún no has dado, uno donde no tocarás para individuos, sino para la humanidad». Esa noche despertó con el corazón ardiendo. Su Sol, Mercurio, Venus y Júpiter en Leo lo empujaban desde el alma. El fuego se había encendido y ya no se apagaría. Su próxima misión sería canalizar una sinfonía del zodiaco, 12 movimientos, 12 signos, 12 frecuencias, una para cada casa del alma, y al terminarla, sabía que vendría un eclipse, uno que coincidía con su casa 6 y que sellaría su pacto con la música estelar. La visión se le repetía con exactitud. Cada noche, desde aquel encuentro con Lucía, Leónidas será arrastrado en sueños a un teatro circular sin techo, bajo un cielo tachonado de estrellas que giraban lentamente sobre él. En el centro, 12 círculos de fuego, y en cada uno una figura arquetípica. Un carnero que hablaba en arpegios, una mujer con espigas doradas que lloraba cristal, un centauro que afinaba un arco invisible. Cada signo, cada energía del zodiaco le susurraba una nota, una tonalidad emocional, un compás sagrado. Y comprendió que no eran solo imágenes simbólicas, eran instrucciones. La carta natal de Leónidas, plagada de planetas en Leo en casa 6, había sido su entrenamiento interno para este momento. No buscaba brillar como artista en el sentido clásico, sino servir al mundo con su fuego solar a través del trabajo, la disciplina y el arte funcional al alma colectiva. La visión se completó en una madrugada silenciosa, cuando Saturno transitaba en trígono a su sol natal. Despertó bañado de sudor, con un solo pensamiento en la mente: el concierto debe realizarse bajo el eclipse, uno que active las casas 6 y 12 y abra el corazón del colectivo. El eclipse lunar del año sucedería en el eje Virgo-Piscis, activando no solo su Sol, Venus y Júpiter en Leo, en la casa 6, sino también su ascendente Piscis, su Imum Coeli en Géminis y su Quirón en Tauro en casa 2. Cada parte vulnerable, sensible y amorosa de su carta estaría despierta, temblando y lista. Y así comenzó la convocatoria. No buscó músicos de renombre, buscó almas canal, un flautista sordo que vibraba la melodía por los huesos, una percusionista que solo tocaba cuando soñaba con serpientes, un niño autista que componía sin saber leer una sola nota, una monja retirada que recitaba mantras según las fases de la luna. Cada signo,
Cada energía del zodiaco le representaba una nota, una tonalidad emocional, un compás sagrado. Y comprendió que no eran solo imágenes simbólicas, eran instrucciones. La carta natal de Leónidas, plagada de planetas en Leo en casa 6, había sido su entrenamiento interno para este momento. No buscaba brillar como artista en el sentido clásico, sino servir al mundo con su fuego solar a través del trabajo, la disciplina y el arte funcional al alma colectiva. La visión se completó en una madrugada silenciosa, cuando Saturno transitaba en trígono a su sol natal. Despertó bañado de sudor, con un solo pensamiento en la mente. El concierto debe realizarse bajo el eclipse, uno que active las casas 6 y 12 y abra el corazón del colectivo. El eclipse lunar del año sucedería en el eje Virgo-Piscis, activando no solo su Sol, Venus y Júpiter en Leo, en la casa 6, sino también su ascendente Piscis, su Imum Coeli en Géminis y su Quirón en Tauro en casa 2. Cada parte vulnerable, sensible y amorosa de su carta estaría despierta, temblando y lista. Y así comenzó la convocatoria. No buscó músicos de renombre, buscó almas canal. Un flautista sordo que vibraba la melodía por los huesos, una percusionista que solo tocaba cuando soñaba con serpientes, un niño autista que componía sin saber leer una sola nota, una monja retirada que recitaba mantras según las fases de la luna. Cada signo, cada energía del zodiaco representaba una nota, una tonalidad emocional, un compás sagrado, y Leónidas en el centro sería el canal que uniera las 12 frecuencias con el fuego del espíritu solar. Llamó a su proyecto Sinfonía Zodiacalis, la música de la rueda estelar. Durante 3 lunas ensayaron en secreto. Cada músico, alineado con la energía del signo que representaba, canalizó su parte mediante visiones, sueños o regresiones. Aries con tambores que latían como un corazón furioso. Tauro con cuencos tibetanos que repetían un mantra gutural. Géminis con campanas cambiantes y susurros. Cáncer con un arpa que lloraba agua. Leo con una vibración que subía desde la pelvis hasta el cielo. Virgo con una secuencia matemática precisa en piano. Libra con cuerdas dobles y ecos de espejos. Escorpio con violonchelo profundo como una cueva. Sagitario con flauta y notas lanzadas como flechas al firmamento. Capricornio con un contrabajo que marcaba el paso del tiempo. Acuario con sintetizadores de ondas inestables. Piscis con un coro de voces que parecían venir de otra dimensión. Y en el centro, Leónidas y su violín. No como protagonista, sino como portal sonoro entre todas las esencias, el intérprete de la energía colectiva. Cuando llegó el día del eclipse, el cielo se cubrió con una bruma suave y plateada. El teatro natural estaba en una colina rodeada de robles con una estructura de madera y piedras que habían sido colocadas según las casas del zodiaco. Cada músico ocupaba su posición cardinal según los grados del cielo. Alrededor, 144 personas, una por cada grado del zodiaco, formaban un círculo humano. Al comenzar el eclipse, Leónidas alzó su arco. En el silencio más absoluto, emitió la primera nota, un do sostenido que contenía la vibración de Aries y la intención de renacer. Y entonces sucedió. No fue solo un concierto, fue un rito de activación. Personas cayeron al suelo, otros lloraban incontrolablemente.
Muchos comenzaron a hablar en lenguas que no conocían. Hubo quienes veían animales, símbolos, planetas danzando. Una mujer gritó que sentía el vientre arder y recordó un aborto olvidado. Un anciano abrazó la tierra y dijo que por fin comprendía el motivo de su soledad. Cada signo, en cada movimiento, reactivaba un arquetipo dormido en el inconsciente colectivo. Y cuando llegaron al 12º signo, Piscis, Leónidas cerró los ojos y sin tocar una sola nota más, dejó que el silencio completara la sinfonía. Fue el silencio el que sanó. Fue el Neptuno retrógrado en casa 10, su legado espiritual, el que se hizo música en la ausencia de sonido. Y fue en ese instante cuando su alma, antes dividida entre músico y astrólogo, entre humano y canal, se unificó. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Tras el eclipse y la sinfonía zodiacalis, el nombre de Leónidas Rentería se esparció como fuego entre alquimistas, astrólogos, terapeutas sonoros y buscadores del alma, pero él desapareció del ojo público. Rechazó entrevistas, no renovó su canal de videos ni abrió giras, y cuando los medios espirituales clamaban por una explicación, él respondía con lo único que tenía sentido: la música no es mía, ya se ha entregado, lo demás es ego. Los tránsitos planetarios activaban su interior. Saturno tocaba su casa 12 por tránsito, invitándolo al retiro sagrado. Neptuno seguía diluyendo su ego en conjunción al ascendente en Piscis, mientras su Plutón natal en casa 7, ahora en sextil por progresión a su medio cielo, lo empujaba a soltar toda necesidad de ser visto y empezar a ser. Fue entonces cuando comprendió que su misión no era formar discípulos, sino activar memorias dormidas en el alma colectiva, y para ello debía cerrar el ciclo con un último acto, un último concierto, una última transmisión, pero esta vez no desde un escenario físico, sino desde un lugar vibratorio. Decidió preparar su despedida bajo una luna llena en Tauro, activando su luna natal en la casa 2, que tantas veces lo hizo sentir inseguro con lo que valía. La fecha coincidía también con un tránsito de Urano sobre su luna natal, un evento astrológico que prometía liberación emocional, revolución de raíces y despertar sensorial. Eligió un bosque en Finlandia, donde la aurora boreal danza como si recordara el idioma del cielo. Instaló allí un pequeño círculo de piedras zodiacales y llevó solo una cámara, un micrófono y su violín. Durante 9 días ayunó y meditó. Sintió como cada planeta de su carta se expresaba en visiones. Su Sol en Leo lo vio como un león que se recostaba en paz, su Mercurio y Venus como pájaros dorados cantando al unísono, su Marte en Cáncer como un padre abrazando a su niño interior, su Neptuno retrógrado en casa 10 como una niebla amorosa que borraba su rostro para que lo eterno pudiera brillar. Y entonces encendió la transmisión. A través de un enlace simple, gratuito y sin promoción, miles se conectaron intuitivamente, como si el alma lo supiera, como si la carta natal de la Tierra misma recordara esa cita. Frente a la cámara, con los ojos cerrados y el arco suspendido en el aire, Leónidas tocó el eco final, no una melodía, una frecuencia. Era la vibración de la unión, una nota infinita que envolvía los 12 signos, las 12 casas, los 12 arquetipos del alma humana. No sonaba como un violín, era como si una estrella se quebrara en luz audible, como si el mismo zodiaco respirara. Durante 22 minutos el planeta sintió algo. Hubo quienes se abrazaron sin saber por qué, otros que rompieron a llorar mientras miraban a sus hijos, unos más se durmieron con sueños lúcidos de vidas pasadas, y muchos dijeron haber sentido, por primera vez, que la música hablaba directamente a su alma. Cuando terminó, Leónidas guardó su violín, miró a la cámara y dijo su última frase pública:
Recuerda esto si alguna vez te olvidas de ti. Tú también eres una sinfonía. No viniste a ser perfecto, viniste a vibrar. Los planetas son acordes, tu carta natal es una partitura, y el alma es la canción. Apagó la transmisión, se internó en el bosque y nunca volvió a ser visto. Muchos dicen que vive en comunidades ocultas de músicos chamanes, otros que cruzó un portal en el eclipse siguiente, algunos creen que se convirtió en constelación, y hay quienes aseguran que, a veces, en ciertos retiros, puedes oír un violín tocando tu carta, aún sin haberla entregado. Pero lo que sí es verdad es esto. Desde aquel día, niños en todo el mundo comenzaron a tocar música sin haber estudiado, y muchos de ellos afirmaban cosas como: estoy tocando mi Marte en Leo, esto es lo que suena a mi alma cuando me enojo, esta melodía me la enseñó una estrella dormida en mi cabeza. La música estelar había vuelto, y el eco de Leónidas se volvió eterno. Epílogo astrológico. El legado de Leónidas es un recordatorio para todos los que portan el fuego del arte con un alma pisciana. No están aquí para destacar, están aquí para recordar al mundo que cada emoción, cada tránsito, cada nota es parte de la sinfonía del alma universal.